querida iglesia, es una alegría saludarles en este día, día de Hom Semilla, día en el cual compartimos la palabra de Dios en cada uno de nuestros hogares. Y bueno, en el día de hoy el Señor nos ha regalado un mensaje, el cual hemos titulado Al estar cerca de Jesús. Y para ello vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12 al 16. Y dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Bueno, querida iglesia, ¿alguna vez nos hemos preguntado del por qué nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos seguros en afirmar que nuestras intenciones son las correctas y las genuinas? ¿Y somos realmente conscientes de que nada le podemos esconder? En el versículo 12 del libro de Hebreos, que acabamos de leer, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Iglesia, al acercarnos a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, estamos en las manos de nuestro médico sanador, el cual con su espada de dos filos, que es su hermosa palabra, se encargará de cortar y penetrar hasta lo más profundo de nosotros, así como lo hace un médico cuando vamos a él por alguna situación o alguna condición de salud que nos afecta. Vamos a él o por algún chequeo de rutina para revisarnos. El médico tendrá que hacer algunos exámenes internos en nuestro cuerpo para poder detectar qué es lo que está mal. Y en algunas ocasiones, pues en un caso ya más urgente, estaremos expuestos de pronto a una cirugía en la cual el médico tendrá que ir y abrir esa parte de nuestro cuerpo, sacar aquello que nos está generando una afectación con el fin de que podamos recuperar nuestra condición de salud, de bienestar, ¿sí? O en algunos casos, en aquellas rutinas que nos hacemos para revisarnos, muchas veces nos toman algunas muestras, ¿sí? Para revisar algunos niveles, como colesterol, como el azúcar, ¿sí? Y resulta que en esos exámenes se puede evidenciar que esos niveles están altos, ¿sí? Y muchas veces no nos sentimos mal, pero los niveles están altos. Y es allí cuando el médico dice: mira, tenemos que entrar a un tratamiento porque en cualquier momento esos niveles te van a poner en una condición grave de salud, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero Él va hacia nuestra alma y nuestro espíritu y pone al descubierto cuál es esa condición real en la cual estamos, con el fin de poder transformarnos, de poder darnos ese bienestar en nuestra vida, el cual solo lo tenemos en Él. Muchas veces, mis queridos hermanos,
nos acercamos a la palabra para examinarla y eso está muy bien, pero muchas veces nos olvidamos de permitir que esa palabra nos examine a nosotros, ¿sí? La palabra que va a poner al descubierto todas aquellas cosas que muchas veces queremos ignorar o otras las cuales no nos hemos dado cuenta que están interfiriendo y estorbando nuestra relación con nuestro Señor. Y para ello he escogido algunos casos en la Biblia en la cual personas fueron y se acercaron a nuestro Señor Jesucristo y el Señor pone al descubierto sus intenciones y sus verdaderos pensamientos. Y vamos al libro de Mateo en el capítulo 8, versículo 18 al 20. Es la historia del maestro de la ley que quiere seguir a Jesús. Y dice la palabra, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio la orden de pasar al otro lado del lago. Se acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Curiosa respuesta para nosotros, ¿verdad? Este maestro de la ley se acerca y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y la respuesta del Señor refleja para él sus verdaderas intenciones. Refleja que él quería acercarse a nuestro Señor Jesús con intenciones de obtener tal vez algún beneficio material. Para nosotros tal vez esa respuesta en este momento sería curiosa, pero seguramente para ese maestro de la ley no lo era, ¿sí? Porque su intención fue puesta al descubierto. Y bueno, hasta el día de hoy no hemos vuelto a saber de ese maestro. Entonces, esta palabra que el Señor le da, le va indicando hacia dónde se ha direccionado su corazón. Otro caso que he traído al día de hoy para ver lo hermoso de la palabra, lo hermoso que nos muestra el texto de Hebreos, es la historia del joven rico. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 21, dice la palabra. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, ¿tú conoces los mandamientos? No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre le respondió, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Bueno, ¿qué podríamos decir de este pasaje? Este hombre se acerca a nuestro Señor Jesús con una intención hermosa. Él le está preguntando, Señor, ¿qué hago para tener la vida eterna? ¿Sí? Y el Señor le contesta con los mandamientos. Y este hombre le contesta, Señor, los he cumplido desde mi juventud. Y el Señor dice la palabra que el Señor sintió profundo amor por él. Se complació en esa respuesta. Y el joven aún le dice, ¿pero qué más me hace falta? Y el Señor le dice, si quieres ser perfecto, despójate de lo que tienes y luego dáselo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. ¿Qué sacó a relucir el Señor en ese momento? Claro que había una intención hermosa
y genuina. Pero también le quería mostrar esa condición que si bien en ese momento no le estaba afectando, posiblemente más adelante sí, porque ese amor y ese apego a las posesiones y a las riquezas, a lo que tenemos, muchas veces entrona en nuestro corazón y a veces sin darnos cuenta, colocamos nuestro amor, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo en esas cosas. El Señor no le estaba diciendo, ven y vende todo y quédate sin nada. El Señor le estaba diciendo, despójate de eso, que va a ser tropiezo para nuestra relación, y luego ven a mí, ven a mí. ¿Y sabe qué decisión tomó ese hombre? Decidió por sus riquezas, pero ¿saben una cosa? Ese hombre se fue entristecido, dice la palabra. Ese hombre se fue triste, sí, se fue con posesiones, pero se fue triste. Y en ese momento, tal vez, él no era consciente que esa vida eterna, la cual él había venido a preguntar que cómo la obtenía, la había acabado de rechazar, rechazando a Jesús. Querida iglesia, ¿no es hermosa la palabra del Señor que nos muestra esas condiciones que pueden llegar a estorbar nuestra relación con nuestro Señor? Y bueno, vamos a otro caso también muy conocido, y lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, la historia de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Y dice la palabra: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que se sentaba a los pies del Señor. Escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará. ¿Qué respuesta de nuestro Señor Jesucristo a Marta? Muchos de nosotros en este momento diríamos: claro, tiene razón Marta. ¿Cómo es posible que teniendo tantas cosas que hacer, su hermana María esté sentada escuchando a Jesús? Pero claro, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que estaba en la casa, estaba ahí con ellas, había ido a hablarles. Ese Jesús que le había concedido ya un milagro a Marta, había sanado a su hermano Lázaro. Ese Jesús al cual Marta le llamaba Señor, lo reconocía como su Señor. Pero Marta, en sus afanes y en sus quehaceres del día a día, había decidido concentrarse en ello y no estar a los pies de Jesús como lo hizo María. Mis queridos hermanos, muchas veces nos dejamos llenar de tantas cosas en el día que van corriendo o van quitando ese lugar que debemos darle a nuestro Señor. Y muchas veces esas cosas de las cuales nos llenamos nos cargan, nos entristecen, nos llenan de afán, nos llenan de cansancio. Muchas de esas cosas son cosas para generar recursos y nos vamos llenando día a día y día y día de responsabilidades. Pero el Señor le dice a Marta: una sola cosa es necesaria.
y Marta ha escogido la mejor, es a mí. Querida iglesia, seguramente si empiezas a entregar todas esas cosas que hoy día te generan carga, que hoy en día te generan cansancio, ¿sí? Que te generan ese estrés, el Señor va a empezar a colocar ese orden a tu vida, de tal forma que podrás tomar decisiones, quitando muchas de ellas y empezando a darle ese lugar a nuestro Señor para que Él obre, para que Él guíe, para que Él conforte nuestra vida. Marta había sido bendecida con ese milagro y aún así su corazón estaba distraído en los afanes de la vida. María fue aquella que derramó perfume sobre el Señor y lo adoró. Y el Señor dijo, qué cosa maravillosa ha hecho ella. No le quitemos el primer lugar a nuestro Señor. Él sabe cómo organizar, guiar y bendecir nuestra vida. Por último, bueno, este es también un caso muy hermoso y que nos sirve también de mucha reflexión. Y es, Jesús predice que Pedro lo negará. En el Evangelio de Lucas 22, del 33 al 34, dice la palabra: Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido para zarandearlos. En otras versiones dice para probarlos a ustedes, como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti. Qué lindo. Para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel. Es más, hasta la muerte. Pero él le dijo, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Después de que pasa el arresto de Jesús y se lo llevan, más adelante dice la Biblia, que en ese momento Jesús se volvió y lo miró. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Bueno, querida iglesia, en este caso vemos a un Pedro, el cual el Señor le está diciendo, prepárate, Pedro, vienen pruebas para tu vida. Así como en la palabra nos dice, tendréis aflicciones, pero tranquilo que yo he vencido, dice el Señor, yo he vencido. Este Pedro, que amaba a Jesús, le está diciendo, Señor, hasta la cárcel o hasta la muerte, voy por ti. Pero ¿qué hizo Pedro? Ignoró la advertencia de Jesús, poniendo su confianza en él mismo. ¿Sí? No escuchó lo que el Señor le estaba diciendo. Pero el Señor tuvo en ese momento que decirle, Pedro, tú que me amas, me vas a negar que me conoces. Y así pasó. Y en ese momento tan difícil de la vida de Pedro, en donde pasa lo que el Señor le está diciendo, él se entristece. Pero si vemos en la palabra del Señor, dice, después de que pase eso, vuelve a mí, vuélvete a mí. Y Pedro lo hizo. Pedro pasó por ese momento difícil, en donde el Señor tuvo que mostrarle la flaqueza de su carácter,
porque su confianza la había puesto en él y no en lo que el Señor podía hacer en él. Y entonces vive ese momento doloroso. Pero él se vuelve nuevamente al Señor, como el Señor se lo había dicho en la palabra. Y hoy podemos ver todo lo que el Señor hizo en la vida de Pedro, para la gloria y la honra de su nombre. Mis queridos hermanos, muchas veces nos sentimos en una condición en la cual estamos con el Señor, cada día tenemos comunión con el Señor. Sentimos y hacemos lo que Él quiere, le demostramos ese amor a nuestro Señor. Pero siempre tenemos que tener cuidado. Claro que podemos fallar. ¿Sí? Podemos fallar. Pero debemos ir a nuestro Señor. Porque como dice su palabra, tenemos a un sumo sacerdote que se compadece, que sabe que somos débiles y que nos va a ayudar. Jamás, sea la falla que tengas en el proceso de tu vida cristiana, nunca decidas alejarte del Señor cuando falles. Ve a Él, ríndete a Él, que seguramente como Él lo ha prometido, Él nos ayudará. Y bueno, vamos al versículo 13 porque apenas vamos en el 12. El versículo 13 nos dice: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada hay oculto, querida iglesia. Qué importante ser conscientes de esto, porque muchas veces nos acercamos a nuestro Señor y queremos hacer ver nuestras intenciones tan genuinas, tan correctas, cuando la realidad es que el Señor muchas veces tiene que mostrar esa condición que nos está desviando, que nos está realmente alejando de Él, y en donde está puesto nuestro corazón y en donde está puesto nuestro pensar del día a día. Claro que sí, el Señor nos dice: vengan a mí, coloquen delante de mí sus necesidades, pero no solamente a eso nos manda el Señor, o no solamente en esas circunstancias acercarnos a Él, sino también para pedirle al Señor que nos lleve a esa vida que le agrade, esa vida que le honre, esa vida de obediencia. Señor, si me tiene que doler, lo que tú tengas que mostrar que hay dentro de mí que no te agrada, Señor, yo sé que no estamos solos en este proceso, que tú estás con nosotros, Señor, y que saldremos victoriosos de allí. Al creer y a confiar en nuestro Señor, en cualquier circunstancia, y sobre todo en esa vida que Él nos demanda, esa vida en donde le debemos colocar de primero. El Señor lo dice. ¿Cuál es el primer mandamiento y el más importante? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que demanda. ¿Y cómo podemos amarlo cuando no le conocemos? Cuando no conocemos lo que Él en su hermosísima palabra cada día nos está mostrando, qué es lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es que entreguemos todo nuestro corazón, todos nuestros pensamientos, todos nuestros anhelos delante de Él, para que Él sea en su voluntad, diciendo sí y diciendo no. Querida iglesia, es importante ir a la palabra de Dios para conocerle, para obedecerle, para saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Es una responsabilidad de cada uno ir a su hermosa palabra cada día y ser transformados y llegar y decir, como dice Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermosísima palabra. Él se entregó por nosotros para darnos vida. Estamos tan afanados en tantas cosas. Mira las situaciones que vemos en la palabra de Dios. Cada uno con sus intenciones equivocadas. Afanados por todo lo que está en este plano terrenal. Y cada cosa que el Señor permitió y mostró a cada uno de ellos lo hizo con ese amor para que nada estorbara en su relación con Él y poder vivir esa vida en Cristo, esa vida de gozo, esa vida de paz, de agradecimiento del día a día, esa vida de descanso, de esa paz que no nos la da nada de lo que ofrece este mundo. Claro que sí, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que estudiar, hacer nuestros quehaceres del día a día, pero cada uno lo haremos con una actitud diferente, lo haremos con la actitud de agradarle. No importa la situación a la que nos enfrentemos, iremos y le preguntaremos, Señor, ¿cómo reacciono a esta situación? ¿Cómo puedo glorificarte en mi trabajo, en mi casa, en mi relación con mi esposo, con mi hijo? Lo que importa es tú, Señor. Guíame cómo me comporto en la universidad, cómo me comporto cuando estoy con los demás. Que en cada una de esas situaciones de la vida, del día a día, del momento, yo pueda pedirte, Señor, ayúdame a agradarte, ayúdame a hacer lo que a ti te gusta. Pero para hacer lo que a Él le gusta, tenemos que conocer qué le gusta. Y eso solamente lo podemos conocer a través de su palabra. No nos conformemos con la palabra del domingo únicamente. Vayamos día a día a la palabra para conocerle. Y así seremos total y plenamente transformados. Y por último, el último versículo, los últimos versículos, el Hebreos capítulo 4, del 14 al 16 dice, esto es hermoso. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, esa ayuda que vamos a necesitar día a día. No importa en qué nivel o en qué condición estés en ese momento, si ya sea una grave o tal vez alguna que el Señor te acaba de revelar que te puede poner en una condición grave. Vayamos al trono de la gracia, para recibir la ayuda oportuna, dice la palabra de Dios. Querida iglesia, hermoso mensaje. La palabra de Dios nos bendice. Pidámosle al Señor que nos ayude a amar su palabra, porque solo a través de ella conoceremos a ese Dios que nos ha amado, a ese Dios que solo anhela esa relación íntima con nosotros, llevarnos a una verdadera vida, que es Cristo. Cristo vive en mí. Acordémonos, Cristo vive en mí. Oremos. Amado Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado el día de hoy. Esta palabra que nos llena de tanta esperanza, Señor, de tanta alegría, de tanta paz y gozo. Podemos ir, Señor, a ti, y tú, Señor, con tu espada, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor,
vas a ir revelando aquellas cosas que estorban nuestra relación contigo, Señor, que no nos permiten realmente vivir esa vida en ti, Señor, vivir en ese descanso que tú nos has ofrecido. Ayúdanos, Señor, cada día a ir a tu palabra. Ayúdanos cada día a ser examinados a través de tu palabra. Que cada vez que nos sintamos mal por algo que nos está quejando, nos está doliendo, vayamos a tu palabra. Aun cuando sintamos que nuestra relación con el Señor está en el mejor momento, vayamos a tu palabra. Porque como dice ella misma, tu palabra es luz, Señor. Tu palabra me guía, tu palabra me bendice, Señor. Tu palabra me lleva a conocerte, Señor. ¿Cómo podemos complacerte, Señor? ¿Cómo podemos honrarte? ¿Cómo podemos alabarte, obedecerte si no te conocemos, Señor? Solo a través de tu palabra. Cada uno de nosotros es responsable de nuestra relación contigo, Señor. Y podemos, Señor, cada día unirnos más a ti a través de tu palabra y la oración, Señor, de una intimidad el día a día contigo. Gracias, amado Señor, gracias por este hermoso momento, gracias por estos casos, Señor, que tú hoy nos estás mostrando en tu palabra, Señor, que no nos desaniman, sino que nos llenan de confianza, Señor, para saber que en cualquier momento, Señor, llegará la aflicción, podremos fallar, pero que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y que nos dice, ven con confianza al trono de la gracia y hallarás la ayuda oportuna. Gracias, amado Señor, te glorificamos, te alabamos, en el nombre poderoso de tu Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.